Damas y caballeros, tengan todos muy buenas tardes. Con la venia de la mesa de honor, les damos a todos la más cordial bienvenida a la conferencia sobre el rol de la Bolsa de Valores de Lima y Cavalli en el mercado de valores peruanos. Conferencia que se organiza entre la Corte Superior de Justicia del Callao y Cavalli. Okay. Vamos a darle la más cordial bienvenida a la señorita abogada Magali Martínez Mato, gerente legal del Grupo Bolsa, y asimismo a la señorita abogada Vanessa Sea Guamán, abogada senior del Grupo Bolsa. En primer lugar vamos a invitar a la señorita Magali Martínez Mato para que nos presente la conferencia o el tema Bolsa de Valores de Lima y Cavalli como principales actores del mercado de valores peruanos, no sin antes agradecer a todos por su gentil presencia. Muchas gracias y bienvenidos. Sí me escuchan, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Solamente para poder tener un poco de idea de la audiencia, contamos con todos son jueces, algún público en general, un poco para saber quién es la composición de la audiencia. ¿Sí? ¿Todos jueces? ¿No? No necesariamente. Ya, porque un poco para que podamos ir haciendo lo más claro. Perfecto, abogado. Perfecto, o sea, no todos somos abogados, para poder entender. Ya, excelente, para poder hacerlo un poco más fácil, porque a veces como abogados andamos en difícil y a veces no es fácil entender, y la idea de esta sección es que nos entiendan y que en realidad podamos intercambiar un poco el conocimiento. Nosotros trabajamos en la Bolsa de Valores, nuestro rol como Bolsa de Valores es difundir la información, en verdad, al público en general sobre cuál es el rol de la bolsa como mecanismo centralizado de negociación de valores, ¿no es cierto? Y también de todo eso, la bolsa de realidad se encarga de todo lo que es la negociación de los valores en sí. Y Cavalli es una empresa cuya dueña es la bolsa que le da todo el servicio de post-negociación. Entonces vamos a ir explicándoles el objeto de cada una de estas entidades, cuál es el rol que tienen en el mercado de valores y sobre todo ya para el tema de los abogados o los jueces, cuál es el intercambio de información que nosotros recibimos diariamente del Poder Judicial en general, cómo nosotros somos un instrumento y una ayuda al servicio del Poder Judicial, pero también somos una ayuda y un servicio para el público en general que tiene valores invertidos en la bolsa. Entonces la idea de este es poder responder. ¿Todos ven la pantalla? ¿Sí? Porque ahí la idea es que lo puedan ver. ¿Sí? Ah, perfecto, lo tienen impreso, ya, qué bueno, para poder hacer el seguimiento. Y en verdad yo me siento más cómoda caminando, así que como son pequeños, creo que podemos andar, porque acá sentada me siento cómoda. Bueno, cuando hablamos del mercado de valores, ¿sí me escuchan? Cuando hablamos del mercado de valores, siempre a nuestra cabeza se nos viene el mundo de la banca, ¿no es cierto? Y el mundo del mercado de valores en general. Todo eso compone el mercado financiero. Y en el Perú tenemos dos reguladores, el regulador Superintendencia de Banca, que vigila justamente y supervisa a los bancos, las cajas municipales, todas las operaciones financieras que tienen que ver con estas entidades, las AFPs, las compañías de seguro, todas estas entidades que son supervisadas por la Superintendencia. Y este mercado se llama intermediación indirecta porque siempre el banco está intermediando una operación de financiamiento entre alguien que tiene excedentes de dinero, ¿no es cierto?, su ahorro, lo entrega al banco para recibir una tasa de interés y el banco con esa plata la trabaja y justamente otorga préstamos a terceros que tienen una necesidad de dinero. Y la intermediación está entre estos dos agentes porque uno cuando va al banco a cobrar sus intereses no le van a decir no te puedo pagar porque finalmente el que pidió el crédito no le ha pagado su cuota de pago. El banco igual te va a pagar, porque él lo que hace es asume ese riesgo de la intermediación del dinero. Por eso es que le llamamos mercado de intermediación indirecta. En el mercado de valores, que es el mundo donde nosotros nos desenvolvemos, tenemos otro supervisor, que es la superintendencia del mercado de valores, distinta a la superintendencia de banca. Hay países donde ambas funciones las tiene una sola entidad.
en nuestro país tenemos dos instituciones distintas, con dos superintendentes distintos, que miran mercados diferentes, pero que finalmente para nosotros como público en general sabemos que podemos buscar financiamiento tanto en la banca como en el mercado de valores. Y las reglas, ¿no?, el derecho, la regulación de ambos mercados es totalmente distinta. Por eso es que es importante cuando uno va a buscar financiamiento o cuando uno ve un caso de banca como abogado, tiene que saber que la regulación es diferente a la del mercado de valores. Entonces tenemos que tener ese conocimiento para poder asesorar a nuestros clientes. O como inversionistas, como buscadores de una tasa de rentabilidad, tenemos que saber nuestros derechos y nuestras obligaciones. ¿Quiénes están supervisados por la superintendencia? Primero, ¿quiénes son los que buscan financiamiento en el mercado de capitales? Las empresas. Las empresas tienen dos opciones: o se van a pedir un préstamo bancario, o lo que hacen es una oferta al público en el mercado de valores a través de la bolsa para levantar financiamiento del público, ¿no? Haces una colocación de acciones, haces una colocación de bonos o de cualquier valor mobiliario o título de valor, captas dinero del público y simplemente te obligas a en un futuro entregar la rentabilidad. Entonces, yo como inversionista me puedo ir a tener rentabilidad en el banco o tener rentabilidad en el mercado de valores. Se sabe que las tasas que se pagan en el mercado de valores son mucho más altas que en el banco, pero también hay mayor riesgo, porque en este mercado la intermediación es directa entre el agente superavitario, que el que tiene el ahorro, que quiere un rendimiento a ese dinero, y el agente deficitario, que es el que necesita el financiamiento. Pues acá, a diferencia del banco, que se pone entre estas dos partes, aquí la intermediación es totalmente directa. Y si, por ejemplo, un emisor que ha levantado dinero del público mañana dice: yo te voy a entregar una tasa de rendimiento de un interés o de un dividendo por la acción determinada, y mañana no cumplo con eso, yo tengo ese riesgo directo como inversionista. No hay una entidad como en el banco que se va a poner entre los dos. Pero la superintendencia lo que hace es vigilar que la información que el emisor divulga al mercado es lo suficientemente clara y transparente para que el inversionista que quiere obtener una rentabilidad en este mercado tome la mejor decisión de información. Pero no cubre el riesgo de pérdida en el mercado de capital. Cada uno es responsable de evaluar la información y tomar la mejor decisión de inversión. Entonces, las primeras entidades, los primeros elementos que van a estar supervisados son las empresas emisoras, que buscan financiamiento, levantan capital y están obligados a revelar toda la información necesaria para que el inversionista pueda tomar una decisión de inversión. Y también hay otras entidades, como es la bolsa, porque los emisores, para hacer oferta pública, necesitan primero registrar esta emisión, ¿no es cierto?, en la superintendencia, pero para poder hacer que esta emisión sea objeto de compraventa, la tiene que registrar en el registro de la bolsa, que es el mecanismo donde se negocia el valor que se emite en el mercado de valores. Y por eso es que cuando hablamos de la bolsa la decimos que es la entidad que presta su infraestructura electrónica, porque ya no es una infraestructura física. Hace muchos años sí era una infraestructura física donde los agentes de bolsa se juntaban y comenzaban a hacer esto de compro, vendo, y comenzaban a negociar los valores. Hoy día todas estas plataformas electrónicas, y esa es la tendencia en general en todos los mercados. Y Cavalli, que es la otra empresa, que es la bolsa, es dueña de esta compañía, Cavalli es una subsidiaria de la bolsa de valores, lo que hace es justamente ejecutar el contrato de compraventa que se pactó en la bolsa. Ahorita vamos a ver el modelo de negocio de estos servicios. Y luego que vigila que se haya cumplido con las prestaciones del contrato de compraventa, registra el valor en un gran registro que se llama la matrícula, que se llama el registro contable, donde anotamos anotaciones electrónicas. Ya no hablamos de papeles, de certificados, de valores físicos, sino todo es una anotación electrónica, una anotación en cuenta. Y Cavalli, por ley de mercado de valores, certifica que quien aparece inscrito en este registro contable luego de la compra-venta que se ha realizado es el verdadero propietario. Y luego también, vamos a verlo más adelante, cuando hay una inscripción de una medida cautelar, que justamente ese es el servicio que tenemos muy frecuentemente con el Poder Judicial, nosotros anotamos la medida cautelar, el embargo y cualquier anotación
sobre el valor en este registro contable. Y esto es frente a terceros, le da la seguridad jurídica que ese embargo, esa medida cautelar ha sido infringido. Mañana, por ejemplo, se resuelve una sentencia en la cual se decide en un litigio, cualquier litigio civil, comercial, donde se decide que un patrimonio que está en valores mobiliarios, que están registrados en Cavalli, a nombre, imagínense, del deudor, pasa a nombre del acreedor por un mandato judicial, nosotros también anotamos eso en el registro contable. Entonces, el registro contable es como, ese es el árbol genealógico del valor. Desde que nace, a quién se le entrega por primera vez, todas las compras sucesivas que se van a dar y toda la historia del valor hasta que se cancele el mismo. Todo ese tract de información se registra en Cavalli. Entonces, somos dos entidades que somos privadas, no somos empresas públicas, somos empresas privadas, pero que tenemos una regulación que nos dicta la superintendencia y de la ley de mercado que la dicta el Congreso, que somos muy supervisadas para que cumplamos nuestro rol. Entonces no somos una compañía privada cualquiera, somos una compañía privada pero regular. Inclusive nuestros reglamentos internos los aprueba la superintendencia. Cualquier modificación al estatuto que hagamos nosotros como sociedad anónima también lo tiene que aprobar la superintendencia. Nuestras tarifas las aprueba la superintendencia. Entonces somos una propiedad privada pero que de alguna manera tenemos una regulación. Y obviamente hay otras entidades importantes que son las sociedades agentes de bolsa, porque para vender un valor en el mercado, en la bolsa, los inversionistas necesitan una sociedad agente de bolsa, porque la legislación ha dicho que necesitas un intermediario que justamente busque a la parte compradora y a la parte vendedora y haga la intermediación del valor. Entonces, a la bolsa, los clientes de la bolsa son únicamente las sociedades agentes para poder ingresar a este mecanismo centralizado de negociación y obviamente los emisores que han registrado el valor para que se pueda vender. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿No? ¿O seguimos avanzando y al final las preguntas? Entonces, eso es un poco, esto es el modelo de negocio que se da en el mercado de capitales. Yo soy un inversionista, vamos a comenzar por ahí. Primero soy un emisor. Soy una empresa que se dedica, en el ejemplo que les estoy dando, a la agroexportación, ¿no? Y necesito plata, necesito capital para ampliar mis operaciones de exportación. Y por lo tanto decido como empresa ya no ir al sistema bancario por una serie de razones y me voy al mercado de capitales. Entonces, lo primero que tengo que hacer para entrar al mercado de capitales es registrar esa emisión que quiero emitir. Quiero emitir acciones, quiero emitir bonos, según lo que decía la empresa. Registrará esa emisión en el registro público del mercado de valores, que es el registro que administra la superintendencia. ¿Para qué sirve este registro? Para poder hacer la oferta al público. La ley ha dicho, nadie puede hacer una oferta al público para captar financiamiento si no se ha inscrito la emisión en el registro público del mercado de valores de la superintendencia. ¿Por qué? Porque al momento de hacer la inscripción, informo toda la información, divulgo toda la información del emisor. ¿Quién es el emisor? ¿Cuáles son sus estados financieros? ¿Auditados, no auditados? ¿Quién es la composición de su directorio? ¿Quién es el gerente general? ¿Cuáles son sus proyectos de inversión con el dinero que piensan rescatar? ¿Que piensan levantar del mercado? En fin, ¿tienes alguna demanda que ponga en riesgo tu patrimonio? Si yo, como inversionista, voy a comprar una acción que nos están ofertando, quiero saber a quién estoy entregando mi plata. Es lo mismo que cuando yo decido entregarle mis ahorros a un banco. Primero miro y digo qué banco tiene una buena trayectoria, bueno, todos son supervisados, pero igual quiero saber con qué banco quiero trabajar. La misma decisión de conocer a quién le voy a entregar mi plata, hacemos en el mercado de valores. Hago un análisis del emisor a donde yo le voy a entregar esa plata como inversionista. Entonces, la emisión se registra en la superintendencia para poder hacer la oferta pública. Inscrita la emisión en la superintendencia, se hace la oferta pública y esa oferta pública finalmente es una oferta, vale la redundancia, y los inversionistas que quieran prestarme su dinero y recibir como contraprestación este valor mobiliario o este título de valor, van a aceptar mi oferta. Oferta aceptada es un contrato como todos conocemos y ese contrato se pacta en la bolsa.
porque la bolsa pone a disposición de las sociedades agentes de bolsa este mecanismo donde ofertan las sociedades ofertan en nombre de los emisores los valores al mercado. Y los inversionistas aceptan esas ofertas a través de las sociedades agentes de bolsa que los representan. Y se pacta el contrato y, como les digo, la ejecución del contrato se ejecuta en Cavalli, se vela por el cumplimiento del contrato y se anota la colocación primaria, porque es primera vez que tenemos un valor, a nombre de los inversionistas que aceptaron la oferta del emisor. Si estamos, eso es la primera parte del modelo. Colocado el valor, ¿no es cierto? Alguien lo compró, pero mañana de repente una persona por diferentes motivos quiere vender esa inversión inicial y en un mercado secundario lo va a vender siempre también a través de una sociedad agente de bolsa. Entonces los inversionistas a través de la sociedad, en este caso, hacen su oferta de venta, este mismo ejemplo de la acción de la compañía transportadora, y alguien en el mercado va a mirar y va a decir yo quiero comprar ese valor, acepto la oferta y pacto un segundo contrato de compra-venta que ya es la negociación secundaria. Nuevamente, este contrato de compra-venta se pacta en la bolsa y la ejecución del contrato se hace en Cavalli. En la ejecución del contrato, ustedes lo saben y en verdad lo volvemos a decir, lo que Cavalli vela es que la sociedad compradora entregue el dinero y reciba los valores. Y la sociedad vendedora entregue los valores a Cavalli y recibe el dinero, ¿no? Las dos partes de la prestación. Si se hace eso, el contrato se ha cumplido y por lo tanto eso se hace en forma simultánea y se anota la nueva propiedad en el registro. Este es el flujo, por eso que vemos varias instituciones que están en este modelo de negocio del mercado de valores, en la superintendencia, que vigila que todo esto se dé con cumplimiento de acuerdo a las reglas, la bolsa, Cavalli, las sociedades agentes de bolsa y los inversionistas, ¿no? Que son los que finalmente el mercado protege y la legislación protege de que tenga toda la información necesaria para poder cumplir con para que sus compras-ventas se den en ese servicio. Ahora, de hecho, cuando les hablaba de la bolsa, ya les comenté, es una compañía privada, pero antes es una compañía que existe desde el año 1970, pero ahora era asociación sin fines de lucro. De hecho, las bolsas en el mundo así fueron constituidas, pero luego se han ido transformando en sociedades anónimas porque finalmente tienen un ánimo de lucro, porque por el servicio que se presta se cobra una tarifa regulada por la superintendencia, pero definitivamente es un servicio que hay que mantener, infraestructuras, sistemas y todo, y por lo tanto es una sociedad anónima abierta. Su servicio principal, poner a disposición del mercado y a las sociedades agentes de bolsa principalmente, este mecanismo centralizado de negociación para que se puedan vender los valores que los emisores han registrado. Hoy día en el Perú tenemos dos mecanismos centralizados de negociación. La rueda, que es la rueda de bolsa, la que siempre vemos en las noticias, que bajó, subió, etc., donde se transan solamente valores mobiliarios. Y luego tenemos el MIEM, que es el mecanismo centralizado de negociación de valores de emisión no masiva, que son pagarés, cheques, letras, etc., que es un mecanismo donde solamente se pueden negociar títulos valores, pero que en realidad en el Perú, si bien existe y está habilitado, no hay negociación en la práctica. Nuestra bolsa se mueve y nuestra bolsa es activa por la rueda de bolsa. Y otro mecanismo está puesto, pero la gente no... Y es un tema que después lo vamos a ver con Vanessa, que nosotros estamos promoviendo, que también la negociación de títulos valores, cheques, pagarés, letras, facturas negociables, que lo vamos a ver con Vanessa, puedan ser también objeto de negociación del mercado, porque da un tema de transparencia de información y además de que las partes que entran al mercado a comprar esos valores saben que va a haber una entidad que va a vigilar que la compraventa se efectúe y se cumplan las prestaciones. Bueno, la información sobre los accionistas de la bolsa está en la página web de la bolsa, y toda la información que se necesita está en la página web de la bolsa, y simplemente se los puse como información. ¿Quiénes son los clientes? Como les decía, tenemos dos tipos de clientes en la bolsa, que son las sociedades agentes que ingresan a mi mecanismo y los emisores que me piden ingresar el valor a la rueda para que sean objeto de negociación.
tenemos 23 sociedades agentes de bolsa, somos un mercado pequeño, es un mercado chico, comparado con otros mercados de la región, y tenemos 270 emisores que han registrado valores. Luego estamos supervisados, como les dije, por la superintendencia, pero también además somos sujetos obligados, de acuerdo a la ley de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. También tenemos que informar a la Unidad de Inteligencia Financiera, la superintendencia, la superintendencia de banca, en caso que veamos, por ejemplo, alguna operación sospechosa o alguna operación inusual. Estamos obligados a reportar, porque obviamente ahí van a pasar una serie de transacciones. Y tenemos un director de mercado que es un funcionario que responde administrativamente a la superintendencia, además de laboralmente a la empresa, que se encarga de vigilar que la rueda se cumpla con toda la regulación, que comienza a las 8 de la mañana, termina a las 3 de la tarde, que la información que pase en las compraventas sea de acuerdo a los precios del mercado, que no haya una manipulación de precios, que no haya una falta de transparencia a la hora de hacer las compraventas, etc. Y el director de mercado tiene la facultad de que si encontrara alguna anomalía, alguna falta de transparencia, un tema de manipulación de precios, tiene la facultad de suspender la rueda, como lo vamos a ver ahorita. Operaciones podemos hacer en la bolsa, varias operaciones, pero todas las operaciones son contratos de compraventa, todas. Principalmente tenemos operaciones de contado, operaciones de reporte, pero son operaciones de compraventa y según el tipo de estrategia que quiere el mercado de capitales, le diré a mi sociedad agente de bolsa qué operación realiza. Ese es el horario de negociación, comienza a las 8 de la mañana, 8:20 y termina a las 3:10 de la tarde. Y durante ese día está prendida los días laborables, ¿no es cierto? Todos los días hábiles. La bolsa pone a disposición del mercado su mecanismo para que se hagan las transacciones. Eso es lo que les comentaba, la suspensión de la rueda. ¿Cuándo puedo suspender la rueda, la negociación? Eso solamente se puede dar por decisión del director de mercado, que es el responsable, es el gerente de la bolsa, no es el gerente general, es otro gerente que tiene responsabilidad administrativa, porque él es su responsabilidad es velar por esta rueda. La superintendencia también podría tomar la decisión, y por el directorio de la bolsa también, unánimemente podrían decidir la suspensión de la rueda. ¿Cuándo se suspende la rueda? Por ejemplo, cuando hay una fluctuación significativa de precios que no está sustentada en una información. Tuvimos hace poco el caso de un valor que bajó como 10% su precio en horas. O sea, se abrió la sesión de la bolsa a las 8 de la mañana, 8:20, y a las 8:30 había bajado más del 10%. El reglamento nos dice que el director de rueda puede suspender la negociación del valor o de toda la rueda si la información no justifica esta baja. Pero en este caso no se hizo la suspensión porque el valor era de una compañía que estaba asociada a todos estos líos de corrupción que hemos escuchado en los medios. Por lo tanto, había información que justificaba que el mercado no quería tener el valor y por lo tanto el precio bajó. Entonces no se suspendió la rueda. Pero por ejemplo, en estos casos que han sido los casos más emblemáticos de suspensión de la rueda total, ha sido cuando se lanzaban los candidatos en la primera y en la segunda vuelta, sobre todo en la segunda vuelta, cuando salían los resultados de las elecciones y que ponían a un candidato presidencial que el mercado no leía que cumplía necesariamente con el modelo económico que se había tenido en el gobierno anterior. Entonces, ante esa información, el mercado dice: yo ya no quiero invertir en el Perú, los precios bajan, y el mercado se desplomó más del 10% y se suspendió toda la negociación. Pero luego, en realidad no se suspende necesariamente siempre porque la información que se da justifica el precio de cada día, ¿no? Y bueno, ¿qué información posee la bolsa? Y eso en realidad lo vamos a volver a mirar cuando veamos la relación que tenemos con el Poder Judicial. Porque nosotros como bolsa solamente manejamos la información pública. O sea, toda la información que nosotros tenemos es la misma que el mercado tiene. Porque es la que los emisores revelan al mercado. Y esa es la información que nos llega a nosotros. Y no tenemos otro tipo de información más que la pública. Y además es importante que cuando vemos los contratos de compraventa que se dan en estos mecanismos, lo único que nos dicen es qué
qué tipo de operación quiero hacer, como les enseñaba, hay varios tipos de operaciones, cuál es el precio que estoy dispuesto a pagar, ¿no es cierto?, por mi compra, o cuál es el precio que quiero recibir por mi venta, qué cantidad de valores quiero comprar, qué valor quiero comprar, y los montos de la operación. Pero en la bolsa no se sabe quién es el titular comprador ni el titular vendedor. Acuérdense que les he dicho que para ir a la bolsa necesitas estar representado por una sociedad agente de bolsa. La bolsa no sabe quién es el beneficiario final, quién es la persona verdadera compradora y la verdadera vendedora. Esa información no la sabemos nosotros, esa información la sabe Cavalli. Entonces, muchas veces, y lo vamos a ver después, recibimos muchos oficios del Poder Judicial, muchas resoluciones, mandatos, en los cuales nos piden información de compradores y vendedores en el mercado. Y nosotros no la tenemos como bolsa, pero sí la tenemos como Cavalli. Entonces hay que tener eso bien claro, porque a veces recibimos muchísimos oficios a la bolsa que tenemos que responderle, que no tenemos información que la tiene Cavalli. Al final es un tema de eficiencia saber que información de datos del comprador y el vendedor no la tiene la bolsa. La bolsa lo que te puede dar es de repente información estadística, información de operaciones que se dieron, pero sin saber propiedad. Y lo demás es información pública. Entonces vamos a ir ahora a quién tiene la información que muchas veces se necesita para resolver estos problemas, esos conflictos, esos temas que se investigan en el Poder Judicial. Cavalli, como les decía, es una empresa, también es una sociedad anónima, está creada en el año 97 y le presta servicios a la bolsa. Societariamente, la bolsa ha comprado a Cavalli porque finalmente es un servicio complementario a la bolsa. Éramos instituciones distintas, la bolsa nos ha comprado y hoy día prestamos un servicio integrado al mercado y por lo tanto somos una subsidiaria a la fecha de la bolsa. Nosotros damos servicios adicionales. Como les decía, la bolsa dice, mi servicio es ponerte el mecanismo estabilizado para que tú compres y vendas como sociedad agente por encargo de tus clientes, de los inversionistas, y también para revelar la información al mercado que los inversores están comprando. Pero Cavalli da una serie de servicios adicionales, porque somos el post-negociación. Somos un servicio complementario cuando ya se adquirió el valor. Y por lo tanto, nosotros tenemos más clientes que la bolsa. Tenemos a los mismos emisores que la bolsa y tenemos a las mismas sociedades agentes de bolsa. Pero además, tenemos otro tipo de participantes. Por ejemplo, son nuestros clientes las AFPs. Las AFPs invierten, ¿no es cierto?, los fondos de depósito de las personas que aportamos al sistema privado y esas inversiones se custodian en Cavalli. Las compañías de seguro también invierten para poder tener el pago de sus pólizas y esas inversiones en acciones, en valores, se custodian en Cavalli. Por eso son mis participantes porque yo les presto el servicio de custodia de los valores que ellos invierten a nombre de sus clientes o a nombre público también. También tenemos bancos, obviamente son mis clientes también. En la bolsa no van los bancos a comprar, solamente las sociedades agentes de bolsa. Pero a Cavalli los bancos me pueden pedir, ábreme una cuenta para inscribir, para registrar las acciones de mis clientes, ¿no? Porque muchos clientes dicen, yo quiero invertir en el mercado de capitales, pero quiero que tu banco seas el custodio de mis inversiones. Por lo tanto, yo también doy el servicio. Y también tenemos al Ministerio de Economía como entidad del Estado que nos ha pedido una cuenta para registrar sus propias inversiones. Cualquier entidad del Estado que pudiera invertir en nombre de terceros o en nombre propio nos podría pedir estas cuentas para registrar. Y luego también tenemos a los depósitos a extranjeras, a sociedades extranjeras que en el mercado es globalizado. Ustedes saben que estamos en integración de la Alianza del Pacífico, tenemos, los mercados hoy día ya no son de fronteras, hay depósitos de valores que nos han pedido también otras cuentas, abrir otras cuentas para que clientes de otros países, Chile, Colombia, México, puedan invertir en el Perú y custodiar sus valores en Cavalli. También somos supervisados por la superintendencia, como les dije, también somos sujetos obligados por la Unidad de Inteligencia Financiera, pero adicionalmente a la bolsa tenemos un regulador adicional. ¿Quién es? El Banco Central. ¿Por qué nos supervisa el Banco Central?
porque el dinero que pasa en la liquidación de la operación, acuérdense que les dije, como Cavalli yo miro y vigilo que el contrato de compraventa se ejecute en sus dos prestaciones. Yo no soy banco, Cavalli es un banco. Entonces, ¿dónde pasa el dinero? A través del Banco Central. Y ahora lo vamos a ver. Cavalli tiene una cuenta en el Banco Central donde el flujo del dinero pasa para poder pagar las operaciones y por lo tanto el Banco Central me supervisa porque soy un cliente de ellos. Entonces hay mucha normativa que me exigen, nos inspeccionan, nos piden información a la par que la superintendencia. Yo les contaba que en nuestro mundo, en el registro de Cavalli, nosotros estamos en este esquema, en valores anotados en cuenta, ¿no? Cuando los abogados que están aquí siempre hemos estudiado, y de hecho yo también estoy en la universidad, que los valores mobiliarios se representaban generalmente por títulos físicos. Y por lo tanto sabíamos que si estaban en títulos físicos, el que custodiaba esos valores era cada persona. Si tú querías, lo guardabas en tu colchón, contratabas a un banco, una caja de seguridad para que te lo guarde, pero la custodia era nuestra. Y hay un proceso judicial, ¿no es cierto?, cuando hay un deterioro y una pérdida del título de valor o del valor mobiliario, porque la responsabilidad de la custodia era directa del inversionista. Si queríamos registrar una compraventa, ¿no es cierto?, del valor, estudiábamos todos también que teníamos que pedirle al emisor, hacíamos el contrato de compraventa, ¿no es cierto?, y le pedíamos al emisor que anotara eso en su matrícula de acciones. Y además, si había el derecho de preferencia, teníamos que, de acuerdo al estatuto, ofrecer los valores a los accionistas vigentes para que ejercieran o no su derecho de preferencia. Todo eso es lo que nosotros hemos estudiado en la universidad, de acuerdo, porque el valor era físico. ¿Y cómo era la transferencia? Por transferencias por contratos privados. En el mundo anotado en cuenta hay algunas diferencias en estos conceptos. ¿Por qué? Porque primero ya no tenemos papel. Toda la información que esté en el papel se anota en una cuenta. Y esa cuenta la va a llevar Cavalli en su registro contable. Luego, la custodia de esa anotación en cuenta va a estar justamente en mi participante. Él es el custodio que se va a encargar de que en su cuenta grande, en su cuenta matriz, esté mi anotación electrónica de mi propiedad. Por eso que yo les decía, yo como inversionista puedo elegir custodiar mis valores en un banco, en una sociedad tajante de bolsa, y es por eso que las AFPs tienen cuenta custodia con nosotros, y las entidades que quieran tener cuentas custodia con nosotros, para que ahí en esa cuenta custodia alberguen las inversiones propias o de sus clientes. Luego, las compraventas son transferencias contables y se anotan en el registro contable. Y en el mercado de valores no hay derecho a preferencia. De hecho, una de las características y una de las principales acciones que tiene que tomar el emisor antes de ir a hacer una oferta pública de mercado de capitales es revisar en su estatuto que no haya derecho a preferencia. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer una oferta de un valor en la rueda, que alguien me la acepte, y la ley ha dicho que una operación aceptada y que pasa al sistema de Cavalli para ejecución ya es irrevocable, ya no se puede deshacer, inclusive por mandato judicial. Después se podrá ir a decir que hubo dolo, no sé, todas estas figuras legales, y se tendrá que ir a la reparación civil, pero lo que se pasa en este sistema es irreivindicable, es irrevocable, y por lo tanto es importante que no sería eficiente que en un contrato alguien aparezca y diga no se ejerció el derecho, ¿no?, de preferencia porque yo tenía esa preferencia. Entonces eso se sacan de los estatutos, pero que el mercado es libre y todo el mundo puede comprar y vender. Y por lo tanto nosotros, al momento que llevamos este registro contable, le damos el servicio al emisor de llevar por su cuenta su propia matrícula. Entonces sí les damos el servicio al emisor de llevarles la matrícula en caso el valor sea anotado. Ahora me preguntan, ¿y en el Perú todos los emisores tienen valores anotados en cuenta? No necesariamente. La realidad es que los emisores en el Perú, estos 270 que les comentaba, que son los emisores, tienen sus emisiones en acciones representadas tanto en papel como en anotación en cuenta. ¿Por qué? Porque nuestras sociedades las compañías en el Perú siempre tienen un controlador. Entonces, las acciones del controlador generalmente están en papel. Y las acciones que han sacado del mercado, este libre
float, que se llama, estas emisiones que sí están en el mercado vendiéndose y comprándose, están anotadas en cuenta, porque ese es el requisito para ir al mercado de capitales. Sin embargo, cuando se emiten bonos, sí las emisiones de bonos nacen ya anotadas en cuenta. Y bueno, eso es más o menos la explicación de lo que hay en la realidad. Esa es una foto didáctica de registro contable. Nosotros abrimos las cuentas matrices, que le llamamos estas cuentas de custodia, a mis participantes, que son, como digo, bancos, sociedades de bolsa, compañías de seguro, AFPs, y estas empresas anotan en cuenta la propiedad de los valores de cada uno de los titulares. Yo como titular me puedo ir a varias participantes, sí. Yo podría invertir, comprar acciones, registrar la custodia de la sociedad tajante de bolsa A y mañana también comprar otros valores y irme al banco B, porque es una decisión mía como inversionista con quién quiero contratar. Y ellos también tienen una elección de a quién quieren admitir, porque ellos también son sujetos de la unidad de inteligencia financiera. Entonces, cuando el Poder Judicial me pide acabar, y ahí sí me puede pedir quién es el accionista, dame por ejemplo toda la información de compraventas de esta persona que estoy investigando, Cavalli sí tiene esa información, porque Cavalli sí anota la propiedad de los titulares. Y muchas veces estos pedidos de información del Poder Judicial llegan a la sociedad tajante de bolsa. La sociedad tajante de bolsa va a responder, pero ¿qué va a responder? Solo lo que tiene en su custodia. No va a responder, por ejemplo, si el titular 1, en este ejemplo, los valores que tiene el titular 1 en otras cuentas. Entonces, por eso es que los pedidos de información de forma eficiente son pedidos a Cavalli, porque Cavalli te va a dar la información de todo su registro contable, sin importar en qué cuenta matriz de custodia esté. Porque lo que uno va a mirar es titular 1, va a salir toda la información y esa es la información que se le va a dar a las autoridades que soliciten y que están exclusivamente señaladas en la Ley de Mercado de Valores, que son finalmente el Poder Judicial, el Ministerio Público, los superintendencias UNAT, nos puede pedir también el Congreso, cualquier autoridad que esté investigando, la Unidad de Inteligencia Financiera también, nos puede pedir información y nosotros estamos obligados a entregar la información. Pero Cavalli, no la bolsa, porque la bolsa no sabe esta información. Entonces, como les decía, el servicio y el contentado, vigilamos que se ejecute el contrato, ¿no? Que se den las ejecuciones de ambas partes y registramos la ley. Hay un tema que es muy interesante y muy importante también. Nosotros recibimos medidas cautelares, solicitudes de embargo, pero la ley lo que ha querido es que este proceso de compraventa sea eficiente y que no sea alterado hasta que termine el proceso. Lo que ha dicho es que recibido el contrato por Cavalli, por parte de la bolsa, este contrato que se pactó, Cavalli inmediatamente tiene esa información en el día que se va a hacer el intercambio de prestaciones. Las cuentas de dinero y las cuentas de valores que están involucradas van a tener la protección de la inembargabilidad. Porque si yo estoy procesando todavía las operaciones, no sería eficiente que en ese momento embargue. Por lo tanto, mientras dure el proceso de compensación y liquidación, y eso está en la ley 27649, en la disposición transitoria final de la ley 27649, durante ese proceso es inembargable. Termina el proceso, ya se anotó la propiedad y ahí sí, nuevamente, las medidas de embargo se pueden implicar. Eso es bien importante. ¿Y qué cosa es inembargable en cuentas de dinero? Obviamente nuestra cuenta en el Banco Central y las cuentas que las sociedades agentes de bolsa tienen en los bancos liquidadores, que son bancos comerciales, donde pasa el dinero y se entregan al Banco Central, pero que son exclusivamente para la compensación del dinero. Y en el caso de los valores, también, ¿no? ¿Qué cuentas van a estar inembargables? Las cuentas de los titulares en el proceso de compensación. Termina el proceso de intercambio y sí se puede embargar. Bueno, hay otra ley que es más reciente, que es la Ley de Sistema de Pagos y Liquidación de Valores, que lo que ha hecho es reforzar todo este tema que la Ley de Mercado de Valores ya tenía y ya comprendía, y donde dice justamente lo que les comentaba, que toda orden de preferencia de valores se convierten en firmes irrevocables una vez que son aceptadas por el sistema de Cavalli. Y no podrán ser modificadas, anuladas, afectadas y en forma
forma alguna, porque justamente esa es la firmeza del contrato, del pacto, salvo que inclusive se media un mandato judicial. Entonces esas son las reglas que nosotros tenemos que cumplir por disposiciones de la ley. Y bueno, lo que les decía, ¿no? ¿Cómo es nuestra relación con el Poder Judicial? Es muy común, porque nosotros finalmente cumplimos y somos un auxiliar, si quieren, de la resolución de los conflictos que tiene el Poder Judicial. Y por eso nos mandan un montón de solicitudes de información. Pero como les digo, llegan muchos a la bolsa, ¿no? Este, por ejemplo, es un caso de que nos piden información a la bolsa y nos piden danos un informe respecto a los titulares, registros, referencias, acciones, bonos, etcétera, de tales personas. Y nosotros no contamos con la información como bolsa, como les he dicho, por lo tanto le tenemos que responder que no la tenemos. Lo que queremos es que seamos más, que no mandemos las cartas a la bolsa porque la bolsa no tiene esa información. Salvo que ustedes quieran preguntar otra cosa que no sea con quiénes son los titulares de los valores. Esa información la tiene Cavalli, ¿no? Y a Cavalli, ¿qué nos piden? Nos piden, bueno, solicitudes de información, nos piden cambios de titularidad, base el valor de AVE, porque hemos resuelto un conflicto, un proceso, cualquier tema judicial, cualquiera sea este, y la resolución final, la sentencia dice, transfíranse el patrimonio, que hay valores mobiliarios incluidos, de A a B. Entonces yo ingreso al registro y por la sentencia cambio el valor de A a B. Y también nos piden, bueno, el levantamiento, el registro de las afectaciones, que son estas medidas cautelares, levantamiento cuando ya terminó el proceso, o también vamos a ejecutar el embargo, porque el deudor no pagó al acreedor y tenemos que ejecutar el embargo para poder pagarle la deuda. Entonces, todos esos casos nosotros los recibimos. Y ahí están los requisitos que se necesitan, ¿no? En realidad, nosotros lo que sí pedimos mucho es que estas solicitudes vengan firmadas por los fiscales o los jueces de las cortes, porque la ley nos ha dicho que es por mandato judicial o por mandato del Ministerio Público. Hay veces nos las mandan otros auxiliares de justicia y nosotros, para no incumplir la ley, tenemos que exigir que venga siempre firmado por la autoridad que representa al Poder Judicial y a los jueces de las cortes. Sí hay una excepción de casos de lavado de activos en el cual sí aceptamos directamente las jueces de provincias, porque también hay un tema de jurisdicción que es importante tener en consideración, que si son de Lima, nosotros los vamos a recibir. ¿En el Callao cómo es? ¿También es por exhorto? ¿O por exhorto? Con el sello de central. Con el sello central de notificación. ¿Y qué necesitamos? El nombre, nada más, con su DNI. ¿Por qué? Por temas de homonimia que nos ha sucedido. A veces tenemos una persona que se está investigando y que lo tenemos, pero se contamos de la misma persona. Entonces, lo único que necesitamos es el nombre y el DNI de eso, ¿no? Y bueno, y acá está la solicitud de información. Les hemos hecho bien claro los requisitos, quién lo puede solicitar, cómo lo solicito, qué hay que tener en cuenta. Otro tema importantísimo es el embargo. ¿Cómo es el embargo? Eso es un registro de valores. Por lo tanto, el embargo, la solicitud adecuada de pedirnos información es en forma de inscripción. Algunas veces recibimos mandatos en forma de retención y en realidad nuestra normativa interna dice que la forma de pedirnos el mandato, porque es un registro, es en forma de inscripción. Entonces, que nosotros, como estamos supervisados, tenemos que cumplir con nuestros reglamentos que han señalados. Otro tema importante es mantenemos todo el track de la información, todo ese registro contable, todo lo que está ahí registrado. Tenemos la obligación legal, también por falta de superintendencia, de tenerlo en nuestra custodia de información por 10 años. Han habido casos que nos piden el Poder Judicial información mucho antes, con mayor antigüedad, y si nosotros la tenemos, se las vamos a dar. Pero ¿qué pasa? También es un tema de la tecnología, que las formas de llevar el registro contable antes eran con tecnología que hoy día ya es obsoleta y que de repente ya no hay forma de recuperarla. Entonces, nosotros tenemos la obligación de tenerla hasta 10 años y a veces con mayor antigüedad también la tenemos y que está disponible de acuerdo a los sistemas. Inscripción y levantamiento también les hemos hecho muy claro quién lo puede pedir, qué puedo requerir, quién lo puede requerir, cómo lo puedo requerir y las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, medida cautelar.
me pide que embargue 100 acciones, pero es importante. Incluye tu mandato legal, judicial, que se embarguen los beneficios que el valor reciba en el futuro, es decir, los intereses, las liberadas, los dividendos, porque si el juez no nos dice, nosotros vamos a marcar que no. Entonces es muy importante que se sepa claramente y que el litigante también claramente le diga al juez qué es lo que quiere pagar. Y también cuando se incluye el levantamiento, hay otro tema que es súper importante. Tenemos muchísimos casos de embargos que han pasado más de 3 años, más de 4 años y no nos solicitan el levantamiento. Entendemos que eso es una inactividad del litigante. El litigante embargó, seguramente el proceso ya no les importa, ya se arreglaron, pero no han cumplido con levantarlo. Las acciones se pueden seguir ahí afectadas y eso significa que el verdadero titular no las puede disponer libremente porque hay una carga. Entonces, si mañana la venden, ese dinero tendría que ir al acreedor que hoy día de repente ya no es acreedor. Entonces, hay bastante desconocimiento de que cuando uno embarga, pues si ya terminó el tema o ya se llegó a un acuerdo, hay que levantarlo. El tema del cambio de titularidad, como les comentaba, generalmente es cuando los valores pasan de A a B, por ejemplo, cuando hay una decisión de división. Por ejemplo, hemos recibido casos de divorcios en los cuales los litigantes se ponen de acuerdo sobre cómo se va a dividir el patrimonio. En el patrimonio hay valores y el juez, de acuerdo a lo que las partes han llegado al acuerdo, nos dice cambiar los valores de A a B. Hemos tenido casos también de alimentos donde el juez ha resuelto que los valores de nombre de propiedad del padre pasen al nombre de la madre o viceversa para poder cumplir con los alimentos del niño. O sea, millones de casos de otros temas, pero que finalmente si el patrimonio que se está resolviendo en ese momento tiene valores y están registrados, hay que inscribir eso en nuestro registro contable. También hemos tenido muchos casos que los jueces piden los embargos o los pedidos de información a los emisores del valor, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo un patrimonio con un valor de una acción, no sé, de Bacus, ¿no? Una acción en el mercado de valores. Y le pido a Bacus que registre la medida cautelar o que me den información, y Bacus no tiene la información completa. Y si la registrara, de acuerdo a la ley de mercado, no tiene efecto frente a terceros, porque el único efecto frente a terceros es cuando está registrado en el registro contable de cada uno. Y eso es todo. En realidad, muy rápidamente, lo que les hemos querido explicar es por qué somos importantes, cómo podemos ayudarlos en la resolución de sus conflictos, a quién tienen que pedir la información, cómo le tienen que pedir la información y sobre todo cómo es este modelo, ¿no? Cómo es este modelo, porque muchas veces, les digo, los litigantes desconocen muchas veces esto. Entonces, a veces los pedidos que nos hacen los jueces no son necesariamente, no los podemos ayudar porque nos piden erróneamente las cosas que los litigantes no entienden. Entonces, es bien importante explicarles la cantidad de personas que están involucradas, el por qué se va a cada una de las instituciones, para qué se va a cada una de las instituciones y el rol que tiene cada una de las instituciones en el mercado. Entonces, es un poco la idea. No sé si acá quiero hacer una pregunta para pasar a Vanessa, que les va a explicar ya el registro de las facturas negociables, que hoy día es un tema muy importante de financiamiento distinto y el servicio que le estamos dando al mercado, en este caso a las pymes específicamente. Y bueno, el expediente judicial y todo lo que les va a hablar ella y el tema de la pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el valor material y el desmaterializado? Ya, muy buena pregunta. La diferencia solamente es en dónde está el derecho incorporado. Porque finalmente, o sea, tengo los mismos derechos, soy propietario de tantas acciones, por tanto, que valen tanto, valen nominal, de tal compañía. Es el mismo derecho, simplemente en un caso tienes un papel que te dice eso y en otro caso tienes una anotación electrónica que te lo dice. Ahora, ¿cómo, por ejemplo, yo pruebo a alguien que tengo esa anotación electrónica? Porque yo puedo probar a alguien que tengo el valor que te lo enseña, ¿no es cierto? Te enseño mi certificado. En el caso que se ha notado en cuenta que no hay un papel, sino que toda esa información que está en el papel pasa a una anotación electrónica, lo que yo puedo pedir a Cavalli es decirle, dame una constancia de que yo soy titular. Pero esa constancia no es un valor que yo puedo vender, porque no es el valor en sí,
simplemente es una constancia de que tienes una propiedad. ¿Para qué sirve? En verdad, muchas veces cuando uno pide préstamos, los bancos te dicen qué garantías tienes. Entonces tú dices, ah, tengo valores. Ah, ya, sí. ¿Y cómo sé que tienes valores? No es que Cavalli los tiene inscritos. ¿Me puedes pasar una muestra de eso? ¿Hay que pagar un derecho para eso? Para pedir información a Cavalli tienes que pagar un derecho. Correcto. ¿Cuánto está? ¿$3? ¿Soles o dólares? $3. Sí, se pide la información. Ahora, otra cosa que también es bien importante a raíz de su pregunta. Yo soy inversionista. La sociedad agente de bolsa está obligada, uno, a pactar contigo y firmar un contrato. Porque tú me estás entregando, yo te estoy representando en el mercado, tú me estás entregando tus activos para que yo te los venda como intermediario, ¿no es cierto? Firmamos un contrato, perfecto. Luego, si yo recibo tu orden de compra o venta, te tengo que dar una póliza, que es comprobante de pago de la transacción que yo he hecho por ti, por tu nombre. Y tercero, te tengo que dar tu estado de cuenta, porque finalmente, imagínate que seas un inversionista regular y mañana me digas, oye, quiero saber mi estado de cuenta. Ah, la sociedad de agente de bolsa tiene la obligación de entregarte los estados de cuenta, como los bancos te entregan de tu plata. Cavalli tiene un servicio gratuito a todos los inversionistas para que a través de nuestro servicio Cavalli Web puedan justamente a través de se ingresan con un token, con un password, con un usuario, puedan mirar en línea, en tiempo real, todas sus inversiones. No solamente la sociedad de agente de bolsa A, sino de todas las que tú quieres invertir. Como les dije, uno puede decidir a una, a dos, a tres, a las que quieras. Pero tú finalmente eliges con quién quieres invertir. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Por falta de información. Gente que confía su dinero a personas que no son autorizadas, uno, pasa bastante. Hemos tenido que ir a hacer denuncias penales porque nos hemos enterado de estafas que se hace a la gente diciéndole yo trabajo en una sociedad de agente de bolsa, dame tu plata que yo te voy a comprar valores en el mercado. Falso. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? La superintendencia en su web, uno puede entrar a ver todas las sociedades de agentes de bolsa autorizadas que están con licencia para hacer intermediación. Y luego, por cada sociedad agente de bolsa, uno va a ver las personas naturales, que son finalmente las personas que pueden recibir tus órdenes. Y la gente no sabe. Entonces, ¿qué hace? Cree, le da la plata a cualquiera, lo estafan y así uno va a España, a la avenida España, y los policías te cuentan la cantidad de estafas que hay por falta de información. Y yo siempre les digo, porque si vamos a un banco, en el banco estamos acostumbrados a firmar un contrato, ¿no es cierto?, a tener un estado de cuenta. ¿Por qué cuando vamos al mercado de capitales no pedimos nada? ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Y en mi primera lámina yo les enseñaba que son dos mercados alternativos. Porque en realidad tenemos casi los mismos, o sea, hay reglas distintas, pero tenemos los mismos derechos y obligaciones como inversionistas. Entonces hay mucho cuidado en el tema de la información. Y además, si usted quiere por cualquier razón, ya que Cavalli le emita un documento escrito, donde yo le diga que esos son el saldo de propiedad que usted tiene y las transferencias que han habido, la historia de las transferencias que han habido, tiene que pagar. ¿Por qué? Porque tenemos que imprimir un papel, ¿no? Porque al final es un costo pero es básico, bien poco. Y sí estamos mucho trabajando en el tema de la transformación digital, y eso es también un tema que lo venimos impulsando. Nosotros recibimos documentos, los oficios del Poder Judicial, de la SUNAT, aún vienen en papeles. Y nosotros estamos, creo que el gobierno también y todas las empresas estamos yendo hacia un tema de cuidado de recursos, ¿no es cierto? Ecológicos, ambientales, económicos. Y lo que queremos es que tenemos que ir migrando a que las notificaciones sean electrónicas. Sabemos que los bancos tienen ese tema, como el Poder Judicial. Estamos trabajando para ver cómo incorporamos a Cavalli dentro de su servicio. Y acá totalmente abiertos para poder escuchar alternativas de notificación, para que nosotros también tengamos que responder inmediato que si hay valores, no hay valores, si hubo algún tema de aclaración de información, para que el tema sea también mucho más eficiente. Entonces, sí cobramos por la emisión del papel, pero si usted quiere tener información en línea, es totalmente gratis. Tengo información que un deudor tiene acciones. Ya. Yo como abogado puedo directamente
buscar esa información? Tengo que solicitarlo judicialmente. Sí, ¿por qué? Y muy buena tu pregunta también, porque hay un deber de reserva. Así como en el banco, en la parte del mundo bancario, hay el deber de reserva de la información de los bancos, igual es en el mercado de capitales. O sea, no se puede revelar la información de la propiedad, salvo que seas Poder Judicial, SUNAT, Unidad de Inteligencia Financiera, Congreso, otro país que esté investigando algo, una autoridad. Si no eres autoridad, lo tiene que pedir el titular o cualquier persona que tenga derecho sobre el valor. Por ejemplo, alguien fallece, deja un patrimonio, se declaran los herederos, el heredero puede venir a pedir información. Y de hecho es lo normal, lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si vamos a tomar la decisión de división de la masa hereditaria, tengo que tener conocimiento de qué cosas tenía el causante. Y les digo, en este país, la gente no le cuenta a su familia el patrimonio que tiene, no le cuenta. Entonces recibimos muchas transferencias de división de patrimonio donde nos dicen, quiero transferir, ¿no? Somos los herederos, acá estamos acreditados y queremos dividir el patrimonio de mi padre que tenía tantas acciones. Entramos al sistema y encontramos un patrimonio enorme. Entonces, lo que siempre se dice es, si hay un fallecimiento, ¿no es cierto? Primero como heredero investiga, pide la Cavalli, cuánto tenía tu... Y ahí sí le damos porque tiene un derecho inscrito, ¿sabes? El registro público nos ha dicho que acá hay una declaratoria de herederos, hay una sentencia de declaración de herederos, lo que sea. Entonces, con ese documento nosotros le damos la información. Pero si solamente se da la información a estas personas, o al emisor también la vamos a dar, porque obviamente es sus valores. El emisor también hace. Pero sobre acciones inscritas en bolsa. Sí, Las pero que lo mismo le va a pasar si va al emisor. O sea, si uno va, por ejemplo, a bancos y le dice, quiero saber cuántas acciones tiene el señor número tal, te va a decir que no te la va a dar. Porque ¿cuál es tu título para pedirle la información? Entonces lo mejor es pedirla a través del Poder Judicial. ¿Alguna otra Bueno, pregunta? no sé si tienen alguna otra duda. Sí. Doctora, buenas tardes. Una pregunta que siempre se hace el usuario o las personas, ¿no? Como usted bien claro lo dijo. ¿Por qué invertir en bolsa y no en el banco? Ya, a ver, hay diferentes razones, ¿ya? Pero la principal, yo soy abogada, no soy tan financiera, pero de la información que siempre veo y escucho, además no invierto en bolsa. ¿Por qué? Porque hay otro tema. Todas las personas que trabajamos en bolsa y en Cavalli no podemos invertir si no tenemos autorización de la superintendencia, porque se presume que tenemos información privilegiada. Entonces solamente podemos invertir en fondos mutuos, fondos de inversión, porque la decisión de inversión no es directa, sino la toma un administrador. Entonces, por eso le digo que no soy usuaria de por qué, pero sí de la información que sé y que hemos visto de otros inversionistas, las tasas que uno recibe de rendimiento por el dinero en el mercado de valores son mucho más altas. Las tasas que está pagando el banco me parece que son, no sé, alrededor del 2, 3%. En el mercado de capitales uno puede sacar tasas de financiación, tasas de activas mucho más altas, 7%, 8%. Entonces uno, en verdad, además también es un tema de diversificación. Si yo tengo ahorros internos, yo puedo decidir, no pongo todos mis ahorros en una misma inversión, entonces diversifico. Puedo decir, quiero tener certificados de depósito, que me dan esa tasa que es la que más alta tasa te da, y puedo decidir, oye, ¿sabes qué? Quiero comprar acciones porque la rentabilidad que voy a obtener también es alta. Entonces es un tema de la estrategia que cada persona quiera, cómo quiere diversificar su patrimonio. Ahora, lo que sí invertir en bolsa es largo plazo. Lo que siempre nosotros le decimos a otros foros cuando son inversionistas, por ejemplo, es primero invierte no la plata que tienes para comer, para la universidad, para tu hipoteca, no. Invierte tus ahorros que no los necesitas hoy. Ese dinero que hoy día lo puedes invertir y que piensas que la rentabilidad va a venir en un mediano o largo plazo. Porque la bolsa no es una timba, no es que yo voy como al casino, invertí y mañana saco plata. La gente te dice eso. Invierte porque yo gané en 2 días tanto. Bueno, fue suerte, pero en realidad un inversionista responsable primero invierte en los ahorros que puede entregar en su día a día y luego espera un retorno en un mediano o largo plazo. Porque finalmente la empresa te ha pedido plata
porque va a ser un proceso de desarrollo que le dará un resultado y con ese resultado te va a pagar una rentabilidad. Entonces hay que tener todos esos conceptos claros al momento de que se habla del mundo de la inversión. Así que... sí. Perdón, ¿ese tiempo de mediano o largo plazo? Es una decisión ¿Qué libre. tiempo más o menos es? ¿Un Es año, una 2 decisión, años? en realidad, a ver, primero hay un tema bien importante. Cuando tú compras, el emisor, dentro de toda la información que te ha revelado cuando hace la oferta, te va a decir cuál es cómo te va a redituar ese dinero que tú le estás prestando. Entonces, el emisor te va a decir, si son acciones, te voy a pagar dividendos. Y te va a decir, te voy a pagar, por ejemplo, mi política de dividendos es el 20% anual. Siempre que hayan resultados positivos, porque si no hay resultados positivos del ejercicio que te voy a pagar. Pero si se da la condición de que hay ejercicios positivos en el ejercicio, te pago hasta un mínimo del 20%. Cada empresa tiene que revelarte cuál es su política de dividendos. Entonces, esos sí están obligados a dar, porque te lo han ofertado. Y esa es la credibilidad del mercado. Y justamente, ¿por qué nosotros nos vamos a los mercados? Porque confiamos que hay empresas que cumplen con lo que nos están ofreciendo. Si yo soy una compañía que no cumple con esta contraprestación de pagarte el dividendo, ¿qué genero? Desconfianza. Y el mercado, entonces, nadie quiere invertir en el Perú. Casos de estafa, casos donde las sociedades agentes de bolsa no cumplen sus roles, o que Cavalli, que la bolsa, o que todas las instituciones no cumplen sus roles, lo que hace es generar desconfianza. Y los inversionistas solamente van a invertir en mercados donde hay confianza, por más que la rentabilidad también sea alta. Y como Perú somos un mercado chiquito, que lo que queremos es que vengan más inversionistas nacionales y obviamente extranjeros. Pero los nacionales no tenemos mucho concepto de la inversión, porque pensamos que la única forma de tener rentabilidad es yendo al banco. Y tenemos todavía mucho temor y mucho desconocimiento. Y en verdad hay que ser responsables, hay que leer, hay que entender, hay que ir a una sociedad agentes que tengan licencias, y obviamente invertir en la información que hemos visto. Si va a depender de tu criterio de inversionista. Si eres arriesgado, de repente quieres invertir para un retorno rápido, pues inviertes en un valor que te ofrece altas tasas de rendimiento. Altas tasas de rendimiento es más riesgo. Si yo soy conservador, de repente invertiré en bonos, que sé que me dan una tasa fija. Entonces, si invierto en bonos, lo que me va a decir el emisor es, yo te voy a pagar cupones. En cada cupón te voy a pagar trimestral, anual, semestral, como él haya decidido en la oferta que te está haciendo, te voy a pagar esta tasa de interés. Entonces tú decidirás a dónde vas. La regulación del mercado de valores lo que te dice es, inversionista, yo te doy todo este aparato y toda esta información y yo vigilo que esto se cumpla como gobierno, ¿cierto? Y si algo no se cumple, yo lo voy a sancionar y yo voy a mirar que se cumpla. Pero tú como inversionista tomas la decisión de inversión. Nadie te está diciendo, o sea, por eso que yo les decía, si tú inviertes y no ganas lo que tú esperabas, eso fue tu decisión de inversión. Pero para eso hay que leer en qué queremos invertir. ¿Dónde se forma una persona para ser agente de valor? ¿Para hacer qué? Agente de valor. A ver, primero, para ser agente de valor, o sea, para trabajar en una sociedad, nadie puede ser agente de valores si no trabajas en una sociedad de agente de bolsa. O sea, yo no puedo ahorita, imagínate estudiar, que ahorita le vamos a hacer publicidad en una universidad, en la escuela, la bolsa tiene una escuela de estudio que se llama Bursen, www.bursen.com.pe, donde están todas los cursos que se están dictando, se dictan cursos presenciales y no presenciales, pero para aprender. Pero no significa que yo lleve un curso en el curso, en la universidad, donde quiera, y con eso ya puedo ir a ser agente de valor, porque para eso la legislación me ha dicho que tengo que trabajar en una sociedad autorizada. O sea, podría, si quieres, para ti, porque tú quieres aprender, porque tú quieres invertir, porque de repente quieres ayudar a personas que quieren invertir, pero no estás permitido a recibir el dinero del público porque justamente estás intermediario. Eso solamente lo debe recibir la sociedad de agente de bolsa o un operador, persona natural, que trabaja en la sociedad de agente de bolsa. O sea, pero si uno quiere, hay muchísimas escuelas, y bueno, qué mejor que estudiarlo en la propia bolsa, ¿no? Entonces, los invito a que revisen la página web si les interesa, de Bursen, con B grande. Están todos los cursos, ahorita estamos dando muchísimos cursos
de mercado de valores, el ABC de esto, muchísimo más, porque yo les voy a traer una parte. El tema de riesgos, que hoy día está tan fuerte, la superintendencia hoy día está siendo muy fuerte en el tema de gestión de riesgos, gobierno cooperativo, etc. Así que ahí está toda la información. Sí, ¿qué opina usted sobre la ley que acaba de salir, bueno, no acaba de salir, en enero, de las fibras, ¿ya? Ah, las fibras y las fibras, que todavía no ha salido el reglamento? ¿Qué opina usted? Y si eso, pues, se puede pedir información de las personas que inviertan una vez que salga el reglamento. ¿Qué le parece ese tema? Las fibras y las FIRBIS son Sí, claro, otros son- valores, ¿no es cierto? Otros activos de inversión. Y son activos novedosos, ¿por qué? Porque como yo les decía, mi mercado es chiquito. Yo quiero que esto sea más amplio, porque es eficiente que el mercado de capitales pueda canalizar el ahorro interno en actividades constructivas, de exploración, empresariales en general. Esa es la idea del mercado de capitales. Y yo lo que quiero es que el inversionista tenga una gama de objetos para invertir. Entonces hoy día mi mercado está muy centrado en acciones y bonos. Por eso que el tema de facturas, que lo vamos a ver ahorita, es un tema que lo estamos impulsando también, fibras y FIRBIS también, porque les estamos diciendo, ojo, hay otros valores que puedes invertir, pero van a seguir las mismas reglas. Vas a tener que comprarlas a través de una, bueno, en el caso de los fondos, sí los puedes comprar a través de un banco, pero en el caso de las empresas, claro, si se registran, las compras a través de un intermediario, las registramos, pero la información tampoco te la vamos a poder porque no podemos hacer. ¿Y usted cree que se baje un poco la valla del mercado peruano? Porque el mercado peruano es netamente conservador. ¿Usted cree que se baje un poco? Porque tenemos ¿Conservador en qué sentido? tenemos el nivel de, bueno, solo está reservado para sociedades constituidas, ¿no? O sea, para poder invertir en las sociedades solo se puede hacer a través de sociedades acreditadas por la mercados y valores. Pero el mundo está tan globalizado que se debería un poco bajar la valla para que haya nuevas formas de mover la rueda. De hecho, lo que tú estás comentando, yo les he explicado el modelo actual, ¿no es cierto? Que Sí, es lo que claro. está regulado. Regular. Pero es cierto lo que tú dices. Hoy día hay empresas que están captando plata a través de plataformas electrónicas, totalmente. Eso es una realidad. Pero la superintendencia te ha dicho, eso no está regulado. Yo no te estoy dando la garantía de que esas empresas, al momento que captas el dinero, te estén dando toda la información que tú necesitas. Yo protejo a este mundo, pero sí, es un tema de que las regulaciones, el mundo se transforma y tenemos que comenzar a regular las nuevas modelos. Pues yo les contaba lo que existe. Hoy día tenemos el caso de la fintech también, que están revolucionando el tema de los bancos, y los bancos que han dicho, yo me incorporo a la fintech a mi negocio. Nos falta eso. De hecho, tenemos que comenzar a pensar de regular tal vez a estos mercados no centralizados, no regulados que existen. Y finalmente el inversionista tiene que saber que si le das plata a estos agentes, que lo vas a hacer en internet, no hay ningún problema, sabes que este mundo no te va a pagar nada más, pero tú lo puedes hacer. O sea, pero la regulación tiene ese reto, ¿no? El regulador tiene ese reto. Nosotros como bolsa lo que estamos tratando hoy día es de crear más mecanismos para que la gente invierta. Y estamos proponiendo también modificaciones legislativas para que las sociedades agentes de bolsa puedan ser clasificadas. Por ejemplo, ¿no? Sociedades grandes, pequeñas, y según eso puedan invertir en varios tipos de operaciones, porque hoy día se les exige a todas lo mismo. Y también es un poco difícil mantener un patrimonio tan alto para dar el servicio si mi negocio es más reducido que el otro. Y otra cosa que estamos tratando, se ha presentado también como reforma hasta el momento, porque acuérdate que las propuestas regulatorias se las presentamos a la superintendencia al MEF, el MEF al Congreso, la iniciativa legislativa solamente es del Ministerio de Economía. Entonces, y bueno, ya sabemos también lo difícil que es regular, ¿no? Hay muchas cosas por regular, pero hay que ir poco a poco y mirando estas nuevas tendencias. O sea, de hecho sí, eso hay que hacerlo porque es una realidad. Pero legalmente, esto es lo que trabaja. Bueno, Agradecemos a la señorita abogada Magali Martínez Mato. Un fuerte aplauso. Bueno, vamos a presentar el segundo tema denominado la anotación en cuenta de las facturas negociables para el financiamiento de las pymes y el soporte ejecutivo de sus acreedores. Este tema va a ser presentado por la abogada Alisa Sea Romano, abogada César.
teniendo bastante relevancia en el mercado, sobre todo el mercado de valores, porque las facturas negociables, antes, bueno, se consideraba que solo las facturas podían estar en físico, pero a raíz de la regulación que salió en el año 2015-2016, estas facturas negociables, cuando se originan en comprobantes de pago electrónicos, nacen anotadas en cuenta, y también la regulación nos ha permitido, ¿no?, que la factura negociable física, la que está la tercera copia que viene en el talonario, se pueda desmaterializar y anotar en cuenta también en cabal. Entonces vamos a ver un poco sobre este nuevo título valor y cómo funciona. Las MIPES o las micro, pequeñas y medianas empresas necesitan cubrir varias necesidades de financiamiento, porque tienen un tema para poder incrementar su producción, captar nuevos clientes, cómo obtener recursos para poder hacer crecer su negocio y atender a sus clientes. Entonces, ante estas dificultades de cumplir, por ejemplo, obligaciones de pago que tienen que hacer a la SUNAT, que tienen que pagar a sus trabajadores, a veces pues, los bolsillos de ese emprendedor no son suficientes y necesita liquidez. ¿Qué es lo que ocurre? Esta empresa, este emprendedor, este pequeño empresario, acude a obtener financiamiento, y lo más común es ir a una entidad bancaria, ¿no? Toca la puerta al banco, pero el banco le va a decir, ok, yo te voy a prestar, pero primero te voy a revisar, ¿no? Te voy a pedir tu constitución, ¿no? Tiene que ser formal, te voy a pedir tus estados financieros, te voy a pedir tu presupuesto, quiénes son tus principales clientes, y empieza un interrogatorio para ver si efectivamente puede ser su cliente y le da el financiamiento, dependiendo de también la cantidad que le pida, y la tasa de interés incluso va a ser alta, ¿no? Porque el banco le presta más caro, le cobra más caro al microempresario y más barato a la gran empresa. Entonces, ante esa situación, las MIPES se veían pues con un acceso limitado al financiamiento, y a veces tenían que aceptar ese tipo de financiamiento costoso, ¿no?, para cubrir sus necesidades. Ante esa situación surge lo que es la factura negociable como una oportunidad para que estas MIPES puedan financiarse utilizando este nuevo título valor. Es decir, pueden constituir el título valor, ¿no?, que es la factura negociable, venderla a un tercero, que viene a ser un factor, que le va a dar la liquidez, le paga por la factura, y ese factor espera hasta el vencimiento de esa factura para cobrar al adquirente, al obligado al pago, al cliente de ese proveedor. Lo que hace entonces la MIPE es tener liquidez en un corto plazo. Así, una empresa pequeña puede venderle a un cliente a un plazo de 30 días, 60 días, le emite su factura en el día 1, al día siguiente, dice la normativa, puede ir a vender su factura negociable, o de repente esperar los 8 días, que vamos a ver ahí en la regulación hasta que tenga conformidad, acude a este tercero, que es el factor, que es la entidad que le va a dar el dinero, se la vende, tiene la plata y la entidad ya se queda con esa factura hasta el final, pero él ya a los 8 días tiene el dinero para poder cubrir sus necesidades. Entonces la factura negociable se convierte en una oportunidad para hacer factoring o descuento y obtener liquidez. Cuando se realizó una encuesta nacional a las micro y pequeñas empresas, les preguntaron si conocían el factoring, y solo el 8.7% de los encuestados dijo que conocía el factoring. ¿Ustedes conocen qué es el factoring? ¿Qué es el descuento? El concepto de repente no es común, pero es sencillo. El factoring es lo que hemos mencionado al inicio en el ejemplo, ¿no? La empresa emite su factura y esa factura se la vende a un tercero, ese tercero asume el riesgo de la factura y dice, ¿quién es el obligado al pago en esta factura? ¿No? Por ejemplo, WOM. Entonces la voy a comprar. La compra y asume el riesgo de que el obligado al pago le va a pagar al final esa factura, ¿no? Compra por riesgo de adquirente o obligado al pago. Ese es el factoring, porque hay un mayor riesgo. El factoring es el financiamiento sin recursos. El descuento es similar al factoring, pero el riesgo es menor porque
factor, o sea, el que compra la factura negociable, no solamente revisa a quién es el adquirente, sino que dice, si este adquirente, que tu proveedor me estás vendiendo esta factura, no me paga el vencimiento, yo te voy a cobrar a ti proveedor. El descuento es más utilizado por los bancos, ¿no? Porque le ofrecen ese producto a los pequeños empresarios que son sus clientes, o sea, que tienen cuentas en el banco. Ante el incumplimiento en el pago del adquirente, del obligado al pago de esa factura, ellos le cobran al proveedor, que es su cliente. Entonces el banco no pierde, ¿no? Ese es el llamado descuento, el factoring o podríamos decir el financiamiento con recursos. Esos son los dos tipos. Entonces, ante la situación de que no conocen los conceptos, es necesario por eso difundir y capacitar. A raíz de eso se ha hecho toda una labor, no solamente Cavalli, que tiene una vinculación directa con este negocio porque somos el registro centralizado de las facturas negociables anotadas en cuenta, sino también el Estado, porque el Ministerio de la Producción ha promovido mucho este tema porque quiere que los microempresarios puedan financiarse, tener liquidez. Entonces ha hecho una serie de difusión y capacitación ante esta situación de desconocimiento. En marzo del 2015 se dio la ley 30.308. Esta ley modificó la ley 29.623. La ley 29.623 es del año 2011. Esa ley creó la factura negociable. Pero el problema es que no estableció la obligatoriedad de la emisión de la tercera copia, ni tampoco reconocía la posibilidad de que la factura negociable se anote en cuenta, sino seguía hablando del mundo físico. Por eso es que se da esta modificación en el 2015. Y luego, otra modificación ya mediante un decreto legislativo para reforzar lo que se había cambiado en el 2015 y podemos ver en las presentaciones la línea de tiempo de los cambios. Lo más importante es que en el año 2016 ya se reconoce esta obligatoriedad de emitir la tercera copia en el aspecto físico y la posibilidad de constituir la factura negociable anotada en cuenta a partir de una factura comercial electrónica, ¿no? Cavalli es la entidad, como dice LB, ya lo explicó Magali, la que tiene la función del registro de todos los valores mobiliarios y de los títulos, valores que se representen por anotación en cuenta. Entonces, como la factura negociable se iba a representar por anotación en cuenta, entró Cavalli, ¿no? Cavalli tuvo que crear todo un sistema que se llama FacTrack, donde se iba a hacer todo el tracking electrónico desde la constitución de la factura negociable hasta que se redima, es decir, hasta que haya su vencimiento y haya el pago por parte del adquirente. Ahora vamos a ver un poco sobre el FacTrack. En mayo de 2016 se inició las funciones de FacTrack de Cavalli, ¿no? Y luego, bueno, se ha emitido otra regulación y hoy hay pendiente una propuesta de modificación del reglamento de la ley 29.623. En esta modificación que todavía no sale, que esperamos saber este mes, porque ya prácticamente se había terminado, pensamos que salía el mes pasado y no ha salido, pero esperemos que salga este mes. Lo que es más importante es que se establece ya a detalle quién es el órgano sancionador ante, por ejemplo, incumplimiento de obligaciones que están en la ley por parte de los adquirentes o por parte incluso de los mismos proveedores. Por ejemplo, cuando salió toda la regulación y decían es obligatorio que si tú quieres usar la factura negociable proveedor, el adquirente te la tiene que sellar, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? El adquirente no se la sellaba. O si no, cuando te presentabas la factura comercial, te decía, déjame la factura negociable. Entonces el proveedor decía, no, pero de repente la quiero usar. No, déjamela porque si no, no te pago, ¿no? Entonces había una imposibilidad de la negociación de esa factura, o sea, le estaban prohibiendo negociar la factura al proveedor. Eso no es lo que está establecido en la normativa. Entonces los proveedores nos llamaban a Produce y decían, ¿qué puedo hacer ante esta situación? ¿No? Si hay un adquirente que está impidiendo que yo pueda negociar la factura. La respuesta en ese momento
momento en que no había un órgano identificado que pudiera sancionar a ese cliente, a esa empresa que le ha comprado al proveedor y que le está impidiendo la negociación. Hoy en día en la ley ya existe ese organismo que va a sancionar, es el Ministerio de la Producción. Y el reglamento que va a salir establece todas las infracciones, ¿no?, que están señaladas y que van a ser pasibles de sanción por el Ministerio una vez habrá lo que es el procedimiento sancionador, ¿no?, con una serie de multas. Entonces se espera que de esta forma también se impida de que los adquirentes sigan haciendo estas actividades de imposibilitar la negociabilidad de la factura. Entonces estamos a la espera de esa regulación. ¿Cuáles son los principales aspectos normativos tanto en la ley 29623 como en el reglamento? Primero es de que las facturas negociables son reconocidas como un título de valor. Existe la obligación de su emisión, ¿no?, cuando es física, y si es el comprobante de pago es electrónico, la factura comercial, la única forma para constituir el título de valor es anotándolo en cuenta en la ICLB, que es cabal. No hay otro registro, ¿no? Eso es lo que dice la normativa. Las facturas negociables, entonces, pueden ser representadas en físico o mediante anotación en cuenta. Como Magali les explicó cómo pueden ser representados los valores mobiliarios y los títulos valores. En físico, soporte material, anotadas en cuenta en común electrónico, ¿no? Entonces, Cavalli es la que tiene el registro electrónico, pongámoslo así, en sencillo. Y también Cavalli puede recibir o puede ingresar en Cavalli aquellas facturas negociables que son físicas, pero que el tenedor de ellas decide que sea desmaterializado, ¿no? Sigue un procedimiento para que se convierta de físico a electrónico. También puede ser. También la ley ha establecido una mayor competencia de entidades que pueden ser factores, porque antes quienes ofrecían el factoring o el descuento solamente eran los bancos. Bueno, ahora los bancos siguen teniendo una gran parte del mercado, pero han surgido unas nuevas entidades que son las empresas de factoring. Hoy en día hay como más de 10 empresas de factoring registradas en la SBS y que son participantes de Cavalli. ¿Qué significa? Que tienen una cuenta matriz en Cavalli, que también ya les explicamos, ¿no? En el registro contable tienen una cuenta matriz. En esa cuenta matriz alojan a los titulares de las facturas negociables, las empresas de factoring. Y Cavalli es la encargada de llevar ese registro centralizado de todas las facturas negociables, ¿no?, en el registro contable. Como estamos en el mundo electrónico, ya no en el mundo físico, una de las preguntas que surge es, como estamos hablando de un título de valor anotado en cuenta, ¿cómo yo puedo hacer cuando, por ejemplo, exista un incumplimiento respecto a la obligación que está contenida en ese título de valor? En el mundo físico, cuando hay un incumplimiento, ¿qué hacemos? Nos vamos a protestar, ¿no? La factura negociable, la letra, o cuando hay un incumplimiento, ¿qué hacemos? Nos vamos al notario, ¿no? Y el notario para que lo proteste. Y ese título de valor protestado es título ejecutivo para iniciar el proceso de ejecución en la vía judicial y recuperar esa deuda que está representada en ese título. ¿Qué pasa aquí si estamos hablando del electrónico? Como no tenemos el título, el soporte físico, Cavalli emite una constancia de inscripción y titularidad que contiene todos los requisitos del título de valor, más información específica que señala la ley para que tenga mérito ejecutivo, y esa constancia de inscripción y titularidad es el título ejecutivo que la persona con derecho, con legítimo derecho, presentará en un proceso judicial para iniciar este proceso de ejecución y recuperar su juicio, ¿no? Ya no el título de valor protestado. Nos olvidamos del notario, nos olvidamos del título de valor físico. Ahora hablamos de la constancia de inscripción y titularidad que solamente puede emitir Cavalli, ninguna otra entidad, ¿no? Es bien formal. También vamos a ver un ejemplo de la constancia, porque podría ocurrir que de repente alguien la pueda falsificar, ¿no?
En el reglamento de la ley, lo que se dijo es, mira, estamos hablando de todo el mundo electrónico, ¿no? Pero ¿qué pasa en este suceso desde el nacimiento de la factura negociable? O sea, vino el factor y me dijo, Cavalli, ¿sabes qué? Le he comprado esta factura a este proveedor, la quiero anotar en cuenta, ¿no? Viene, hace su proceso, vamos a ver el sistema cómo funciona, hace su proceso, anota, ¿no? ¿Y qué pasa? La ley dice que tú le tienes que comunicar al adquirente, es decir, al obligado principal, a ese cliente, gran comprador del MIPES, que ocurre el legítimo tenedor y le pide la constancia de inscripción y titularidad Cavalli. La constancia también la llaman certificado de acreditación, es un nombre, es un sinónimo, ¿no? Es un segundo nombre. La pide y Cavalli ¿qué hace? Le comunica al adquirente, ese deudor, y le dice, por si acaso deudor, este legítimo tenedor está pidiendo la constancia. Tienes un día hábil para pagar o acreditar que has pagado, ¿no? Porque si tú no me dices nada, yo emito la constancia. Entonces el adquirente tiene su última oportunidad, un día. Digamos que no dice nada, no le importa al adquirente, Cavalli al día siguiente emite la constancia y se la entrega al legítimo tenedor. Y dentro de los primeros 5 días hábiles de cerrado del mes, envía a la Cámara todas las constancias que ha emitido durante el mes anterior, ¿no? Como hacen los notarios, lo mismo. Le envía esa comunicación, la Cámara procesa esa información en el Registro Nacional de Protestos y Moras y la lanza a las cámaras de comercio provinciales, de ser el caso, si el deudor está en provincias, por ejemplo, y a las centrales de riesgo tributario. Es decir, en los siguientes meses, ese adquirente que no ha pagado va a salir pues reportado, ¿no? Como moroso. ¿Por qué tiene de repente una diferencia con el protesto? El protesto, en el mundo físico tenemos 15 días, dentro de esos 15 días tenemos los 8 primeros días para ir al notario, el notario tiene 7 para protestar. En el mundo anotado en cuenta no existe ese plazo. El plazo es de 3 años a partir de la fecha de vencimiento, es decir, el plazo para la prescripción de la acción cambiaria directa, ¿no? Que está en la ley de titulares. Es decir, ese legítimo tenedor podría esperarse pues un mes, ¿no? A ver si por ahí le pagan. Pero claro, no sería recomendable, pero es como que no pierde ese derecho de poder exigir la constancia hasta 3 años después del vencimiento. Entonces tiene un plazo inconsiderable, ¿no? No sé si se vea bien, pero esta es la constancia. No sé si se salió bien la impresión. Este es el formato de la constancia. La constancia de inscripción que emite Cavalli te dice lo siguiente. Te identifica quién es el titular o la persona que tiene el derecho, ¿no? Te dice persona tal, con el RUT tal, que es el registro único de titular, que es el código de identificación en el sistema del mercado de valores, ¿no? En el registro contable. Te dice tal persona tiene esta factura negociable a su favor, esa creencia. Te da los datos del comprobante de pago, porque la factura negociable se origina de un comprobante de pago, factura comercial o recibo por honorario, físico o electrónico. Te dice los datos. Te dice la información adicional, los 5 campos que les dije, ¿no? Te dice toda la información. Luego te menciona cuáles son los requisitos adicionales para el mérito ejecutivo. ¿En qué fecha se entregó la comunicación al adquirente, ¿no? Se le dijo al adquirente que hubo la anotación en cuenta, por ejemplo. Entonces se dice si hubo conformidad o hay presunción de conformidad, también te dice eso. Al final también te dice si hay cargas o gravames. ¿Qué significa esto? La factura negociable es un título de valor. Como tal, es un bien mueble. Se puede hacer una garantía mobiliaria sobre facturas negociables. ¿Cómo se hace garantías mobiliarias sobre las acciones, sobre los bonos? Se puede hacer sobre las facturas. Hay personas que están garantizando financiamientos con sus facturas negociables. Y al final se pone esta constancia de inscripción y titularidad no es negociable. ¿Por qué ponemos eso? Porque la constancia no es el título de valor, la constancia es el título ejecutivo que representa el mérito ejecutivo del título valor anotado en cuenta. En este caso es la factura negociada anotada. Por lo tanto, si yo tengo una constancia, no es que yo soy legítimo tenedor, tengo la constancia, se la paso a Magali y ahora Magali es la dueña de la factura. O sea, así no es, ¿no? Representa solamente el mérito ejecutivo de esa factura negociada. El titular sigue siendo, por ejemplo, en este ejemplo, sigue siendo yo.
bien específico. ¿Por qué? Porque las constancias no pueden estar por el mundo andando, vamos a pasarlas de aquí, las pasamos acá y nunca las presentamos y luego pido otra constancia. Ay, no, se me perdió, ahora voy a pedir otra constancia, no se puede hacer eso. La ley dice bien claro, y los reglamentos, que las constancias se tienen que emitir, son bien formales para el proceso de ejecución, no se negocia, si hay una pérdida, pues hay que asignar el número, es informal, no es una cosa que... O en casos, por ejemplo, ha habido casos de que no nos piden para procesos de ejecución, sino simplemente quieren ver la información. Entonces nosotros emitimos una constancia informativa, no para un proceso de ejecución. Y si hay algún error, me la tienen que restituir, me la tienen que devolver esa constancia. Me la tienen que devolver para que yo le pueda volver a emitir. No es que me dicen, ah, no, acá hay un error porque mi nombre era, no sé, pues mi nombre es con S y me lo pusieron con C, no sé. Entonces yo quiero que me la cambies, ¿no? Pero yo como Cavalli te digo, ok, yo te la puedo cambiar, pero tú me la tienes que devolver. No pueden andar por el mundo así libremente. Son bien formales. Bien, eso es todo respecto a las facturas negociables. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario que quiero claro. ¿Sí tienen preguntas? ¿Sí? Doctora, sí, en esa última parte que usted habló sobre cómo le puede transferir a su compañera, ¿cómo sería el endose en ese caso? Claro, en el caso de la anotación en cuenta, en la factura negociable anotada en cuenta, el endoso se produce a través de transferencia contable, es decir, tiene que haber una transferencia en el registro contable. La constancia, inscripción y titularidad representa los requisitos del título de valor de la factura negociable más los requisitos del mérito ejecutivo y se usa para un proceso de ejecución, no se usa para negociarlo. O sea, no es para que yo agarre la constancia y se la paso a Magali y ahora Magali la doy. No, porque la tradición, o mejor dicho, la posesión de esta constancia no le da titularidad a ella. Y la titularidad es mía porque yo soy la que aparece como registro contable. De acuerdo a la ley de mercado de valores, quien aparece en el registro contable de Cavalli respecto a un título de valor anotado en cuenta, él es el propietario y eso poniendo desde la tercera. Vale, Pase pero fuera, una precisión. no. Yo les explicaba que para vender y comprar en el mercado de capitales teníamos que pasarlo a través de la rueda. Entonces, en la pregunta que usted dice, yo lo que digo es cómo efectivamente se hace esa compraventa. Hoy día es privada. Hoy día se hace privada. Ah, claro. Y solamente se comunica a Cavalli que ha habido el cambio de propiedad. Se está trabajando en una segunda etapa para crear un mecanismo centralizado de negociación como la rueda para acciones y bonos para facturas, porque además ya hay un beneficio tributario que la normativa tributaria ha señalado, que cuando uno transa en un mecanismo centralizado de negociación facturas, hay una exoneración del impuesto a la ganancia capital. Entonces eso es también lo que viene. Primero hemos tratado de que ese tema se entienda, se haga la definición del FATCA y todo este servicio, pero para luego darles la plataforma centralizada para que se puedan transferir los valores ahí. Pero eso no va a ser necesariamente solo con sociedades agentes como hoy día es la rueda, sino que puedan intervenir otro tipo de factores, otro tipo de entidades para participar en esa compraventa. Hoy día la compraventa es privada. Claro, hoy si tú quieres transferir una factura negociable anotada en cuenta, por ejemplo, que tú eres el titular, yo en este caso, quiero transferírtela, tendríamos que hacer un contrato privado, yo te las doy, y luego vamos a Cavalli, y Cavalli te registra ahora a ti como nuevo titular. Así funciona. Pero no es, lo que quería aclarar es que la constancia no es el título. O sea, no es que porque hay un incumplimiento que hay una constancia y luego te la paso y tú ahora presentas. No es así. Esa es la diferencia. ¿Se puede usar este mecanismo de las facturas negociables para las facturas antiguas que ya no fueron cobradas y el titular de estas facturas o el proveedor no la puede cobrar? ¿Hay alguna forma de usar ese mecanismo? Solamente las facturas que han sido emitidas desde el 2016. O sea, no las que, por ejemplo, si tú tienes facturas impagas desde el 2012 por ahí, cuando no había toda esta regulación no podría aplicarte. Solo 2016 no. Sí, a partir de 2016. Enero. Digamos, sí, porque hay por ejemplo, hay una empresa de factoring que está haciendo eso, está recuperando deuda pesada, cartera pesada, digamos, de deudas que han tenido los proveedores desde febrero, marzo del año pasado, ¿no? Y lo que hace, como son físicas, lo que hace es desmaterializar las físicas.
e ingresa al flujo, ¿no? O sea, otra vez a los proveedores, a los adquirentes de esa época les está llegando las alertas, ¿no? Oye, hay una factura no trae en cuenta, ¿no? Y tienes que pagar. Entonces, ¿qué ha ocurrido en la realidad? Los compradores están pagando. Pareciera como que se asustan un poco, no sé, pero pagan. En verdad, las emisiones de constancia son pocas porque las personas sí cumplen con los pagos. O sea, cuando les llega la notificación, tiene un buen efecto. Muy bien, en nombre de la presidencia de la Corte Suprema de Callao, se le entrega todo el certificado de reconocimiento a los invitados especiales a la señorita abogada Magali Martínez Marco. Muchas gracias. De igual manera, a la señorita Vanessa Sea Guama. Muchas gracias por su presencia y los invitamos